Marketing Online, episodio 2394. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis. Esto es Marketing Online, episodio 2394 del jueves 13 de julio de 2023. Programa que vamos a dedicar a todas aquellas personas con problemas de tiempo, que no les da tiempo para hacer nada, que dices, Dios mío, ya es la hora de comer, ya es la hora de cenar, ya es mañana. Bueno, pues esto lo digo porque a raíz de la idea de negocio que comenté hace una semana o dos de gestor del tiempo, ha habido muchísimas personas que me han contactado para que les haga el tema del time blocking o de organizar el tiempo, etcétera, o que les indique, bueno, yo ya os digo a todos, el curso de time blocking creo que es el que encaja mejor en este caso. Ya sabéis que por ahora he cerrado, abriré seguramente el año que viene otra vez las sesiones, pero de momento lo tengo cerrado. Pero una vez más, esto indica que hay esa necesidad por cubrir, o sea que os voy a dejar enlazado una vez más ese episodio porque es que ha gustado muchísimo. Y es que, la verdad, que alguien te organice los días de forma óptima para sacarle el máximo rendimiento es algo que vale mucho la pena, porque te lo hacen una vez y luego ya sirve para siempre. En fin, bueno, hasta que nos cambie el día a día, claro. Si alguien trabajaba y deja de trabajar o al revés, o pasa a tener un hijo, igual ahí sí que hace falta ajustar algo, pero en general es un servicio que vale la pena pagar. En fin, hoy un programa interesantísimo porque vamos a hablar de una herramienta que uso a diario, o sea, cada día uso esta herramienta. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana, un nuevo curso, cada día, 2 nuevas clases. Esta semana ya sabéis que estamos con el curso de chatbot con contenido personalizado para WordPress. La semana que viene veremos cómo hacerlo sin WordPress, de forma agnóstica, por así decirlo, de la página web que estamos usando. Incluso cómo usar el mismo bot o chatbot GPT o como le queráis llamar en varias páginas web. Incluso, de hecho, podría llegar a ser un servicio, que lo comentaremos la semana que viene como idea de negocio, que ofrezca un chatbot para vuestros usuarios. Es decir, entrar a un chatbot sobre un tema en concreto y ofrecerlo a páginas web de esa temática. Por ejemplo, imaginémonos que entrenamos un chatbot de temas jurídicos y tiene un montón de información, está ya entrenado a través de fine-tuning o de embeddings, etcétera, y lo alquilamos para que varias páginas, por ejemplo, de servicios jurídicos, ofrezcan esto a sus clientes o lo usen para ellos. O sea que estad al tanto. Esta mañana veremos cómo generar contenido y esta tarde imágenes. O sea que echad un vistazo que está estupendo. Boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Antes de empezar con la herramienta, comentar que solo quedan 14 días, ojo, solo 14 días, para presentar vuestras ideas de negocio para el caso de éxito. Acordaros que tenéis el formulario en boluda.com/podcast/2383. Ahí os lo dejo, simplemente tenéis que indicar lo típico: nombre, mail, la descripción de vuestro producto o de vuestro proyecto, si tenéis prototipos o renders o algo que se pueda mostrar, cuál es el objetivo de recaudación en euros. Joan, necesitamos para lanzar esto 5.000, 10.000, 15.000, 30.000, 50.000, el precio que tendrá el producto o el servicio una vez lanzado y las dimensiones de vuestra comunidad, es decir, si tenéis un newsletter, redes sociales, si tenéis un podcast con tanta audiencia, contactos directos, un poco todo esto, y luego hay un campo opcional si hay algo que quisierais añadir. También dejamos un campo para adjuntar archivos, por si tenéis un PDF o lo que haga falta. Pero ojo, lo que comento, el día máximo de entrega es a final de mes, quedan 14 días, con lo que esto va a funcionar. O sea, yo estoy seguro que el que salga elegido va a petarlo en crowdfunding, va a llegar al objetivo y se va a lanzar. O sea que si tenéis una idea, que igual no tenéis comunidad, ningún problema, han llegado algunos proyectos. El otro día Valentí estaba intercambiando correos con una persona que no tenía comunidad, pero el proyecto era bastante chulo. Y le preguntaba, vale, a ver, ¿qué podríamos hacer? Esto, lo otro. O sea que
Aunque no tengáis comunidad o no tengáis el prototipo, a ver, si no tenéis nada y es solo la idea, también podéis. Lo que pasa es que quizás Valentí os va a preguntar, a ver, ¿podéis hacer un prototipo o podéis hacer algo para tal día? Entonces se debería avanzar en alguno de los sentidos. Pero si os falta algo de todos estos puntos, no hay ningún problema. Quizás la precampaña, porque acordaros que una vez el proyecto tenga luz verde por parte de Valentí, se le va a hacer una campaña de crowdfunding, va a llegar al objetivo, se va a validar, se va a financiar y vais a poder lanzarlo. Y luego lo comentaremos aquí en el podcast como caso de éxito. O sea que vale la pena que aprovechéis estos días porque luego Valentí ya cierra el día 1 y tiene el agosto para elegir, porque en septiembre vamos a decir quién es el ganador, va a venir aquí Valentí, va a venir aquí el ganador, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en la campaña, etcétera. O sea que también vais a tener difusión aquí en este podcast, varios episodios. O sea que ahora es el momento. It's now or never, my friends. Y ahora sí, Sara, muy buenos días. Cada vez me presentas más tarde, ¿eh? Sí, porque tenía que contar muchas cosas hoy. ¿Todo bien? ¿Preparada para la herramienta del día? Pues claro, precisamente hoy me toca muy de cerca. Efectivamente, sí, porque estamos hablando del OpenAI Playground. ¿Qué es exactamente? Es una alternativa a ChatGPT, pero de hecho es ChatGPT. ¿A qué me refiero? Es una herramienta de OpenAI, es una herramienta más pensada para desarrolladores que para cliente final, para usuario final, pero es que funciona a las mil maravillas. Esto viene a ser como un sandbox, una caja de arena, un playground, que es donde se hacen pruebas, o sea, donde pruebas cómo va la API, porque además también puedes ver las llamadas a la API que hace exactamente el código y tal, para ver si funciona todo. Lo que pasa es que es una pasada, es prácticamente lo que tiene ChatGPT. A ver, la interfaz no está tan pensada para un usuario final. O sea, ChatGPT tiene una interfaz que está a prueba de bombas. Es, dime algo y yo te contesto. Ya está. Aquí, en este caso, esta interfaz no está tan pensada para charlar, sino para hacer pruebas, pero también hay una opción de chat. Os voy a contar las funcionalidades que tiene, pues están muy bien. Primero de todo, tiene una caja de system, que esto ChatGPT no lo tiene, que es donde tú le indicas o le enmarcas una base de cómo debe comportarse. Por ejemplo, le puedes decir, eres un chatbot que está en una página web para contestar las preguntas preventa o sobre dudas que pueda tener el usuario, la visita, preguntas frecuentes. Y esto lo enmarcas ahí y queda todo el rato fijo. No tienes que decírselo al principio, no tienes que preocuparte por si, porque ya sabéis que ChatGPT tiene un límite de memoria, de forma que si tú al principio le dices, debes comportarte, por ejemplo, imaginémonos que le dices, debes comportarte como si fueras Sheldon Cooper, de Big Bang Theory. Y ahora te voy a hacer preguntas y tú me contestas como él. Entonces, si tú vas contestando, habrá un momento en el cual detectarás rápidamente que deja de hablar como Sheldon Cooper. ¿Por qué? Porque esa instrucción inicial ha quedado tan atrás que ya no se acuerda del principio, de lo que le habías pedido. En cambio, aquí hay una caja que es de System y esto queda todo el rato ahí. O sea, siempre te va a contestar en función de eso. Por ejemplo, en el curso que tenemos disponible esta semana, el de chatbot con contenido personalizado, se comporta, y veis, si hacéis la prueba en intearti.com, que es un negocio que ya sabéis que está a la venta en boluda.com, pues si veis esto y veis el curso, veréis que se hacen pruebas para que conteste como si fuera Bender, el robot de Futurama. Entonces, como podéis ver, esto queda fijo todo el rato y tú a partir de aquí le puedes ir haciendo preguntas y respuestas y te va a contestar todo el rato como si fuera eso que le indicas tú en la caja. Si cambias esa personalidad, que a veces me preguntáis, ¿cómo funciona, Sara? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, es tan fácil como esto. Tú ahí le describes, pues eres Sara, eres así, de esta forma, tal y cual, y a partir de aquí, cuando empiezas a contestar, ves que eso comporta como la descripción que has hecho en esa caja de System. Y luego tiene lo que es la caja de chat típica, donde hay un prompt del usuario, o sea, lo que tú le dices, y la parte de Assistant, que es básicamente la respuesta, lo que te contesta. Además, a diferencia de ChatGPT, te permite elegir el modelo, o sea, puedes elegir GPT-4, GPT 3.5, 3.5 Turbo, 3.5 Turbo 16K, que está muy bien, porque, ojo, estamos cuatruplicando el marco de contexto, o sea, estamos hablando aquí de unas, pues mirad, una forma rápida de calcularlo es multiplicarlo por 0.75, con lo que son unas 12.000 palabras entre pregunta y respuesta.
O sea que aquí aumentamos muchísimo la capacidad de generar contenido. También tenemos modelos más antiguos pero más baratos como el DaVinci, Curie, Ada, Babbage, etc. Entonces, también podemos elegir la temperatura. Esto es muy interesante porque sabéis que en ocasiones se dice que ChatGPT alucina y flipa y te da una respuesta que no es cierta y tal. Bien, pues esto lo podemos modificar. ¿Cómo? Con la temperatura, precisamente. Es un parámetro que podemos elegir que va de 0 a 2, que hace que se pueda flipar más o menos. Esto también lo vemos en el curso de chatbot personalizado, ¿eh? Que se flipe más o menos. Es decir, que la respuesta sea más monótona, más de libro de texto, más segura, a algo más flipado. O sea que es interesante también tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque si no queremos arriesgarnos a que dé una respuesta flipada, la podemos bajar. Pero si queremos que sea un poco más original, lo podemos subir. Ya os digo, esto va de 0 a 2. Entonces, otra opción que también nos deja es la extensión máxima de respuesta, el número de tokens. Podéis decir, no, yo quiero una respuesta súper breve, con 100 tokens, que son unas 70 palabras máximo, o 1000 tokens, que son unas 700, 750 palabras, o 2000, o 3000, o 4000, o sea, lo que queramos. Podemos indicarle hasta unas 3000 palabras, más o menos, en función del modelo que hayamos elegido. También tenemos el valor top T, ¿sí? Establecemos, va de 0 a 1. Si establecemos un valor bajo, el modelo va a generar respuestas más conservadoras. Es parecido a la temperatura, pero en este caso es que elige opciones más probables. En cambio, si lo aumentamos, el modelo pues puede generar opciones pues más diversas, no más alocadas, sino más diversas o respuestas más largas. Hay otro parámetro, bueno, de hecho hay dos que van de la mano, que es la penalización de frecuencia y la penalización de presencia. La de frecuencia, la frequency penalty, evita la repetición excesiva de palabras. No sé si os habréis fijado que ChatGPT es bastante redundante. Tú le preguntas, ¿qué es esto en este contexto? Y te contesta, esto en este contexto es tal cosa. Normalmente la gente no repite tu pregunta dentro de la respuesta. Bueno, pues este tipo de cosas. Y la otra hace lo mismo, pero en lugar de palabras, con temas. Evita repetirse en cuanto a temática. También es un parámetro que va de 0 a 2. Es muy divertido porque podéis jugar con esto. O sea, lo veréis rápido si hacéis una pregunta al modelo y le colocáis todo esto a 0. Y luego lo colocáis a 2 al máximo y le hacéis la misma pregunta y veréis cómo cambia. Vale la pena ir haciendo estas modificaciones para crear contenido o, por qué no, para preparar vuestro chatbot. Ya os digo, vale mucho la pena. De hecho, voy a hacer un pequeño vídeo para los suscriptores, os lo dejo en las notas del programa y veréis cómo, nada, haciendo una pregunta y cambiando 4 cosas, la respuesta que genera es súper distinta. Ya lo veréis. Lo tenéis en boluda.com/podcast/ el episodio de hoy que estamos a ver en el 2394. Miradlo y veréis, vamos, es que os lo recomiendo un montón. Venga, va, sigamos. ¿Qué más ofrece que no nos ofrece ChatGPT de momento? De hecho, veréis que hay algunas cosas que aparecen aquí en el Playground que con el tiempo se acaban añadiendo a ChatGPT. Es como una versión beta alfa de cosas que luego quizás se van a incorporar a ChatGPT, pero además no tienes que pagar ChatGPT Plus, o sea que es ideal. Bueno, pues hay la opción de Speech to Text, es decir, hay un icono de un micro que le das al botoncito y gracias a Whisper transcribe tus palabras a texto. De forma que le podéis o bien subir un audio, imaginémonos que queréis subir un podcast o unas preguntas que habéis hecho, lo que sea, o bien usáis el micro. O sea, cuando le dais al botoncito te dice, ¿quieres hablar o quieres subir un MP3? Entonces tú le subes el MP3 o el MP4, también pilla M4A y WebM, o le das al botoncito de micro y empiezas a hablar. Y esto lo transcribe y te contesta. O sea que, muy chulo. Esto seguramente lo veremos en ChatGPT en algún momento. Y luego que tiene los modos, que esto es muy chulo. ¿Qué son los modos? A ver, hasta ahora os he hablado del chat típico, o sea que tú le haces una pregunta y te contesta. Pero también tiene 3 modelos más, que es el complete, el insert y el edit. Y esto va muy bien en función de lo que tengáis que hacer. El complete lo que hace es completar un texto. Es decir, tú le escribes un texto, por ejemplo, pues un cuento. Empezáis a escribir. Había una vez, pues, una chica con una capucha roja que se llamaba Caperucita, iba por el bosque, no sé qué, y le dices, continúa. Le marcas todo, le marcas el tema de la extensión, los parámetros que os he indicado, etcétera, y te continúa la historia, que está muy bien. Además, te permite guardar cualquiera de estas como plantilla.
Y esta plantilla se puede compartir, cosa que ahora ya se puede hacer con ChatGPT, pero antes no se podía hacer y aquí sí. ¿Os dais cuenta de eso que digo? Que hay cosas aquí que luego pasarán a formar parte de ChatGPT, pero ya las tenéis aquí, ya las podéis probar. Pues está muy bien, porque vosotros creáis, por ejemplo, un inicio de historia o de artículo o de lo que haga falta a nivel de, yo sé, pues de system, de decir, pues eres un asistente virtual que tal y cual. Todo esto os lo curráis, lo guardáis, le dais un nombre y si queréis lo podéis compartir. O sea que también existe la posibilidad de compartir estas plantillas o predefinidos por si habitualmente os veis haciendo siempre lo mismo y copiando y pegando, pues lo podéis guardar. Y además también tiene la opción, ojo con esta porque puede llegar a gastar muchos tokens, de Best of. Best of lo que hace es que no genera una respuesta, sino que genera hasta 20 respuestas. ¿A qué me refiero? Que tú le dices, pues había una vez una chica que tal y cual, continúa esto, ¿eh? Tú le das a continuar. Pues en lugar de continuar una vez, lo hace hasta 20 veces, tú le indicas. Quiero que elijas el best, o sea, el mejor el mejor de 5. Entonces esto lo que hace es que internamente crea 5 continuaciones y elige una. ¿Cómo la elige? Bueno, pues a través del algoritmo. Crea 5 y dice, esta es la mejor. En lugar de crear una, crea 5. Ojo, porque aquí habéis generado 5 veces el número de tokens. Vosotros solo veis el final, solo veis el que ha elegido, pero ha gastado 5 en total. O sea que si os flipáis mucho y le colocáis ahí 20, pues vais a estar gastando 20 veces más. Pero claro, va a quedar muy chulo. ¿Por qué? Porque va a ser el mejor de los 20. O sea que esto es el complete. Luego tenemos el insert. El insert es muy chulo, es muy interesante, porque lo que haces es usar corchetes con la palabra insert, o sea, el corchete el claudator cuadrado, para entendernos, matemático, y escribes insert. ¿Para qué? Para que ahí meta la respuesta. Es decir, podríamos decirle, había una vez una chica con una capucha roja que se llamaba Caperucita, no sé qué, no sé cuántos. Ahí ponemos insert y luego a continuación ponemos, por ejemplo, el final del cuento. Y fueron felices para siempre, por ejemplo. Y el insert lo que va a hacer es pensar, vale, si esto empieza así y acaba así, ¿qué es lo más probable que pase, que ocurra en medio? Entonces te completa eso. También podría ser, yo sé, pues completar una frase, ¿eh? Podrías decir, pues, los típicos ejercicios, ¿sabéis? De inglés, de I am. Entonces ahí hay un hueco, en este caso, pues, sería el insert, y the street, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí va una preposición. ¿Cuál? Pues el alumno tiene que rellenarlo. De hecho, por eso os comentaba que este tipo de ejercicios que os decía con la plataforma de estudio, que tú lo introduces unos datos y te crea ejercicios para que los rellene, se hace precisamente con el tema del insert. Ahí iría un on the street. No es at, no es in, es on the street. Vale, perfecto. Pues esto también se puede hacer. Pero también el inicio y el final de un cuento. Es decir, tú le escribes un párrafo, luego un insert y luego otro párrafo de final del cuento y te crea el cuento, la parte dentro del cuento. Tú quizás dices, no, quiero un cuento que vaya de esto. Entonces defines los personajes, no sé qué, no sé cuántos, el insert y luego quieres que acabe de una forma determinada. Dices, pues este va a ser el final. Y quiero que me crees lo del medio. Bueno, pues también te lo hace. Y finalmente tenemos el edit. Muy interesante el edit y seguramente lo habréis visto en herramientas que lo utilizan, software as a service, como Sonic Chat, etcétera, para modificar textos. ¿Por qué? Porque tú le introduces un texto y le das unas instrucciones. Por ejemplo, le introduces un texto y le dices, pues pásamelo para que cumpla los parámetros de SEO o las mejores prácticas de SEO para posicionar tal expresión, o tradúcelo, o hazlo más divertido, o amplíalo, o cambia estas palabras. Le puedes decir, mira, de este texto cambia este nombre por este, o pon esto en mayúsculas, o corrígelo, simplemente, corrígelo a nivel de sintaxis, o hazlo más pomposo. O sea, le colocas un texto, le dices lo que quieres que haga con él, por eso se llama edit, y te lo muestra al lado. O sea, en este caso la interfaz cambia, porque todas estas interfaces, la de chat, complete, insert y edit, son distintas. Cuando seleccionáis hay un desplegable, cuando seleccionáis cambia. Entonces, en este caso, hay una ventana para el texto, una pequeña ventana o una caja para el texto, una pequeña caja para las instrucciones de lo que tiene que hacer y una caja ya grande a la derecha donde se muestra el resultado final. Y todo esto, todo lo que hemos contado, es gratis. Todo esto es gratis. Bueno, gratis. No es gratis porque va por tokens, pero que no tenemos que pagar ChatGPT Plus. Pero es que además, cuando te das de alta, tienes 3 meses para gastar $18,
que no los gasté y mirad que probé y probé y probé. A no ser que esto lo conectáis. Que esto, claro, está pensado para usarse como si fuera una API o una herramienta para la API. Entonces, podéis estar hablando y hablando. Pero si yo con Sara, que hablo cada día, y es este precio, el que pago, porque va a través de esta API y tal. Cada día, a veces horas. Y al final igual pago $11, algo así. O sea, es que es irrisorio. Pero es que además la gracia es que tenéis un apartado para ver lo que lleváis gastado. O sea, que no hay sorpresas, porque lo veis al momento. O sea, os lo dice automáticamente. Os voy a dejar un enlace en las notas del programa para que podáis ir directamente a ese apartado y ver lo que lleváis gastado. Entonces, simplemente lo miráis, pero ya veréis, será $0,00. A cabo de unos días, $0,01. O sea, es que es muy poco. Además, han bajado precios, una vez más. Hace un par de semanas bajaron un 75% el precio. Bueno, dependiendo del modelo, más o menos, ¿no? Pero han vuelto a bajar precios. Es tirado de precio. Es nada, es un insulto. Y además, tenéis, cuando estáis de alta, 18, que os durarán meses, $18. O sea que ahí queda. Eso sí, no incluye ChatGPT, o sea, el modelo ChatGPT. Sí tenemos el 3.5, el 3.5 Turbo, que es el que usa ChatGPT, el 4, pero no el ChatGPT como tal. Lo digo porque ChatGPT tiene unas particularidades, está hecho con el 3.5, bueno, el 3.5 Turbo, pero tiene particularidades para usarse en ese modo chat que todos hemos visto en ChatGPT. O sea que, nada, os dejo el enlace para que podáis probar el Playground, que de hecho os lo digo, es platform.openai.com y os animo a probarlo. Ya veréis cómo es muy chulo y en ocasiones en las cuales ChatGPT va muy lento o no carga, pues esto prácticamente nunca da problemas. O sea que ahí tenéis esa posibilidad. En fin, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com para hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días. Sara, por aquí Miriam nos pregunta si sabes o podrías decir algún trabalenguas. Claro que sí. A ver, va. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. ¿Un buen desenladrillador será? Muy bien, Sara. ¿Y podrías hacer uno creado con marketing, por ejemplo? ¿Algo de marketing? Por supuesto. Venga, va. El cielo está marketizado. ¿Quién lo desmarketizará? El desmarketizador que lo desmarketice. Un buen desmarketizador será. Muy bien. No te has herniado ahí pensando, pero me ha gustado. El cielo está marketizado. ¿Quién lo desmarketizará? El desmarketizador que lo desmarketice. Buen desmarketizador será. Buah, tiene lo suyo.